gracias a los estudiantes, profesores que nos están asistiendo por Facebook Live y por Zoom. Creo que es un honor para mí tener al doctor Domingo Cavallo, ex ministro de Economía de Argentina, más conocido como el padre de la convertibilidad, y sin temor a equivocarme, uno de los economistas que más saben de sistemas de tipo de cambio fijo extremo, para que nos haga conocer sus apreciaciones, sus reflexiones sobre lo que podría ser una suerte de sostenibilidad de la dolarización en medio de la pandemia, en medio de una crisis fiscal y todos los elementos que agravan la situación económica del Ecuador. Sin más, queda con ustedes el doctor Cavallo. Al final de su exposición, gentilmente también nos responderá las inquietudes y preguntas que me hagan llegar por chat. Doctor. Muchas gracias, Carlos. Permítanme primero explicarles qué diferencia existió entre la convertibilidad y el régimen de dolarización que tienen en Ecuador. Para concluir que no fueron muy diferentes. Y por eso, cuando yo pienso en la situación de Ecuador hoy, frente a los desafíos que enfrenta, me acuerdo y me asusto por la situación que a mí me tocó vivir, no cuando comenzamos con el régimen de convertibilidad en el año 91, sino en el momento en que entró en crisis, o sufrimos una crisis muy grave en el año 2001, que terminó con algo que la gente dice que fue el colapso de la convertibilidad, pero no fue el colapso de la convertibilidad, fue la decisión política de desdolarizar la economía argentina, que tomó el nuevo presidente, que surgió de un golpe institucional y que era precisamente quien había perdido la elección en el año 99, antes había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, y que no se le ocurrió mejor cosa, en medio de una situación muy delicada y muy crítica, decir, bueno, ahora desdolarizamos, es decir, todos los contratos que estaban hechos en dólares, los transformó a pesos, uno a uno, pero para que después ya el peso pudiera ser puesto en circulación sin límites, y por supuesto eso provocó una devaluación de ese peso que fue tremenda y que reintrodujo la inflación en la economía y los problemas que seguimos teniendo hoy en Argentina. Hace ya 8 o 9 años que vivimos en medio de esta inflación y ahora también la situación está agravada por la cuarentena y la pandemia. Pero permítanme decirles en qué se diferenciaba la convertibilidad. La convertibilidad, en general, mucha gente la interpreta como que era un sistema de tipo de cambio fijo para el peso y que nuestra moneda era el peso. No es así. El peso se había introducido como una nueva moneda, el peso convertible, a través de una caja de conversión, es decir, que solo se podían emitir esos pesos contra acumulación de dólares por la misma cantidad en el Banco Central. Eso era la caja de conversión. Pero este sistema que había funcionado muy bien en Argentina entre 1890 y 1914 y se había prolongado prácticamente hasta 1930 y que le permitió a Argentina en aquel periodo tener estabilidad y además crecimiento, un crecimiento muy vigoroso, este sistema no iba a ser creído en la Argentina en el año 91 cuando lo lanzamos, si no lo acompañábamos por una legalización del uso del dólar para todo tipo de transacciones comerciales y financieras en competencia con ese peso convertible. O sea que nuestro sistema, que de hecho era un sistema bimonetario, pero no de derecho, sino de hecho, porque la gente para protegerse
de la hiperinflación y de la alta inflación de los años anteriores, había descubierto que el dólar le protegía sus ahorros y le servía mucho más como medio de pago incluso, a pesar de que era ilegal su uso, le servía mucho más que el austral, que era la moneda que Argentina tenía en esa época. Entonces nosotros dijimos, muy bien, vamos a introducir una moneda propia, el peso, y ya les voy a explicar por qué yo tenía la idea de que valía la pena tener una moneda propia, que va a estar inicialmente respaldada por dólares, es decir, creado a través de una caja de conversión, y además, para que la gente confíe en que vamos a respetar las reglas de la caja de conversión, la gente se va a poder manejar legalmente con dólares, y los dólares también van a ser una moneda de curso legal en la Argentina, en competencia con este peso. Y era fundamental permitir esta dolarización legal de la economía, porque si no la gente no hubiera creído en que se iba a respetar la regla de la caja de conversión, ¿no? Ahora, ¿por qué yo pensé que era mejor ese sistema bimonetario con una moneda que estaba respaldada en dólares, creada a través de una caja de conversión, y además el uso del dólar? Porque teniendo en cuenta que Argentina, como Perú, como muchos países productores de materia prima, y que yo creo que también habría que incluir en esta categoría al Ecuador, es una economía que tiene un comercio exterior bastante diversificado en regiones geográficas, pero muy concentrado en términos de materias primas o productos primarios, que tienen precios muy fluctuantes en los mercados del exterior y que por lo tanto es una economía que de vez en cuando sufre shocks externos en la forma de un deterioro de los precios de exportación, deterioro de los términos del intercambio, y eso hace que la dolarización completa o el tipo de cambio fijo completo pueda poner al país en situaciones difíciles, sobre todo frente a un gran deterioro de los términos del intercambio, cuando previamente, porque había términos del intercambio favorables, aumentó mucho el gasto público o se permitió que aumentaran mucho los salarios en términos de dólares o en términos de la moneda de pesos, y luego, frente al deterioro de los términos de intercambio, no hay otra alternativa más que buscar una deflación de salarios y deflación de precios y, por supuesto, reducción del gasto público para evitar entrar en un déficit que se torne imposible de financiar. Ahora, por supuesto que la posibilidad de que la moneda propia llegara a ser una moneda ya fiduciaria, que pudiera flotar frente al dólar y que no necesitara estar atada al precio del dólar, era algo que podía venir en el futuro si Argentina mantenía ciertas disciplinas y si aprovechaba momentos oportunos, como por ejemplo en un momento en que los términos del intercambio fueran muy favorables y hubiera mucha entrada de capitales, dejar flotar la moneda de tal forma de que se atenuara esa entrada de capitales, se compensara ese muy favorable aumento de los precios de exportación y no se inflara demasiado los salarios ni el gasto público. Pero si bien hubo una oportunidad que Argentina tuvo para salir del tipo de cambio fijo y dejar flotar el peso, que fue después que superamos con éxito el impacto muy negativo que tuvo la crisis tequila en el año 95, y Argentina había adquirido mucho prestigio, y se produjo la crisis asiática, muchos capitales que dejaron de ir a Asia se vinieron para la Argentina. Y claro,
ahí Argentina se engolosinó y yo ya no estaba en el Ministerio de Economía, pero el presidente Menem, que entró en competencia con el que era gobernador de la provincia de Buenos Aires por un eventual tercer mandato para Menem y al que se oponía dentro del mismo partido el gobernador de la provincia de Buenos Aires, decidió aprovechar toda esta entrada de capitales para colocar bonos y aumentar el gasto y financiar un déficit. Por supuesto, eso a su vez permitió que aumentara los salarios y que hubiera una especie de bonanza muy grande en ese año 97 en Argentina. Y las provincias, para colmo, fueron autorizadas a endeudarse con el sistema bancario y también financiaron aumentos de gastos y financiaron esos aumentos de gastos, sus déficits, con endeudamiento con el sistema bancario, comprometiéndose a pagar altas tasas de interés. Porque lamentablemente en Argentina el sistema federal no funciona muy bien. Los gobernadores se endeudan y piensan que después va a venir un paga Dios y aceptan a veces tasas de interés que no son razonables. Pero en fin, ¿qué ocurrió? Después, a partir del año 98, fines del 98, cuando se produjo la crisis rusa, y sobre todo a partir del 99, cuando se produjo la crisis del real en Brasil, y cuando el euro, que había nacido el 1 de enero del 99, entró a depreciarse significativamente frente al dólar, y se produjo eso que se llamó el dólar extraordinariamente poderoso y muy, muy fuerte frente a todas las monedas del mundo, Argentina quedó con su moneda atada al dólar y obviamente los salarios en términos de dólares y muchos precios en términos de dólares estaban a niveles demasiado elevados, teniendo en cuenta el gran deterioro que ahora estaban sufriendo los precios de exportación, y obviamente todo eso, además, fue acompañado por una tendencia a la salida de capitales, porque algunos de los capitales que habían entrado en ese año 97 empezaron a pensar que Argentina podía tener dificultades para servir su deuda y empezó una tendencia a la salida de capitales. Y todo eso provocó un clima más bien recesivo y deflacionario, pero que no era tan grave, por lo menos no parecía tan grave hasta el año 2001. ¿Qué pasó en el año 2001? En el año 2001 se desató la crisis financiera, que ese es el temor que hay que tener frente a este tipo de regímenes monetarios. La crisis financiera, ¿por qué se desatan las crisis financieras? Se desatan las crisis financieras porque los bancos se encuentran con activos que tienden a inmovilizarse o tienden a ser de mala calidad, es decir, se tornan incobrables y, por supuesto, al haber indicios de insolvencia de los bancos, los depositantes en los bancos y los acreedores en general de los bancos, si es que los bancos han emitido algún tipo de bono, empiezan a tratar de salirse, de retirar sus depósitos o de vender sus bonos o no les renuevan los créditos a los bancos, me refiero a créditos que los bancos puedan tener en el exterior, y entonces empieza a haber una sensación de una crisis financiera bancaria. Por supuesto, cuando eso ocurre, los bancos a su vez tienen que tratar de rescatar los préstamos que le han dado al sector privado y eso produce una contracción del crédito al sector privado que agrava la situación de recesión y agrava la situación de la economía, ¿no? Grandemente, por supuesto, la desocupación y todo eso. Entonces,
frente a un panorama como ese, la cuestión que se plantea es, ¿qué se hace? Frente a esa situación, lo peor que se puede hacer es lo que finalmente hizo Argentina en enero del 2002, que es decir, bueno, ahora lo que hacemos es especificamos, que fue el término que se utilizó en Argentina, es decir, desdolarizamos compulsivamente, le decimos a la gente que tiene depósitos en los bancos en dólares que ahora no son más dólares, que son pesos. A los que deben en dólares le decimos, no, ahora ustedes deben en pesos, y el Banco Central adquiere plena libertad para emitir todos los pesos que se necesiten para prestarle al sector bancario y para prestarle al gobierno. Bueno, claro, cuando ocurre eso, lo primero que pasa es que la gente se vuelve a desesperar por tener sus activos en dólares, y peso que captura trata de comprar dólares, y por supuesto el precio del dólar se va muy arriba, y al precio del dólar, al irse muy arriba, obviamente golpea por el lado de los costos de producción y a los precios en general, se introduce la inflación y se produce un gran ajuste tanto del gasto público como de los salarios reales, y por supuesto aumenta mucho la desocupación, aumenta la pobreza, se produce un gran deterioro de la situación social y económica, pero deja ajustados, es decir, mucho más bajos los salarios en dólares, el gasto público, e incluso puede generar hasta un superávit fiscal, porque normalmente cuando el gobierno hace eso, a su vez decreta el default de todo tipo de deuda en dólares con el exterior, y deja de pagar los intereses y la amortización de la deuda. Por lo tanto, el gasto público también disminuye porque ya no hay carga de intereses, ¿no? Ahora, claro, ese tipo de ajuste del gasto público, del déficit fiscal, de los salarios reales, es tremendamente recesivo al principio y sobre todo desorganizador de la economía, porque significa la destrucción de toda la base contractual de la economía. Por ejemplo, la gente que había invertido en privatizaciones o había invertido en empresas, y el gobierno les congeló las tarifas, virtualmente expropió todo ese capital, y por supuesto a partir de ahí ya no hubo inversión en todos esos sectores por parte del sector privado, ni el nacional ni el extranjero. Y así en general se produjo una redistribución de riqueza muy desfavorable para los ahorristas, favorable para los que estaban endeudados en dólares, pero obviamente a partir de ahí desalentó totalmente el ahorro nacional dentro del país. Volvió la gente que tenía algún tipo de ahorro a buscar comprar dólares en el mercado paralelo y volver a ahorrar en dólares, pero ya fuera del sistema bancario y de la economía. Sin embargo, a pesar de eso, un año después, en el año 2003, en Argentina comenzó un rápido crecimiento que duró hasta el año 2011. Pero ¿por qué se produjo ese rápido crecimiento? Básicamente por dos razones. Una, porque se produjo una tremenda valorización de los precios de nuestros productos de exportación. O sea, vino el boom de las commodities, el boom de la soja. Nosotros éramos y seguimos siendo un productor muy eficiente en el sector agropecuario, con una gran capacidad para exportar. Y entonces eso le dio al gobierno, al país, una gran cantidad de ingresos. El gobierno se apropió de una parte importante a través de impuestos a las exportaciones, y eso le permitió
junto con el hecho de que al principio los sindicatos y la gente no pidió aumentos salariales porque había mucha desocupación, pero le permitió al presidente Kirchner sostener que había puesto en marcha de nuevo la economía, y de hecho la puso en marcha, pero sin inversión. O sea, reactivó la demanda, pero sin inversión. ¿Por qué pudo crecer a pesar de que no había inversión? Porque había habido mucha inversión en la década de los 90, había mucha capacidad instalada, mucha capacidad productiva. Pero eso, ¿qué pasó? En ese periodo en que mejoraron mucho los términos del intercambio y finalmente Argentina reestructuró la deuda consiguiendo una quita importante, emitió bonos nuevos con tasas de interés mucho más bajas, pero quedó sin crédito de todas maneras porque quedó sin crédito porque quedaron los que se llaman holdouts, es decir, bonistas que no aceptaron el canje y que fueron a los tribunales de Nueva York, y Argentina no podía emitir deuda en el exterior. Internamente se empezó a emitir deuda ajustada por inflación, ahora que se había reintroducido la inflación en la economía, pero como el gobierno empezó a mentir sobre los índices de inflación, a su vez la gente dejó de comprar esos bonos, así que no quedó otra alternativa que la emisión monetaria. Como a partir del año 2011 ya los precios internacionales empezaron a declinar, ya el gobierno había abusado en cuanto a la captación de recursos vía impuestos, incluidos los impuestos a las exportaciones, y además había aumentado mucho el gasto público, había permitido que se jubilaran como 3 millones de personas que no habían hecho aportes, y eso encareció todo el costo previsional y otra serie de medidas así bastante demagógicas que uno tiende, o los gobiernos tienden a adoptar en momentos de bonanza, digamos, de términos de intercambio muy favorables. Además se reestatizaron empresas que volvieron a perder como en las viejas épocas, y eso agregó al déficit fiscal. En fin, y ahí empezó un periodo de estanflación, es decir, la economía se estancó, un año tenía recesión, se recuperaba un poquito, otra vez recesión, pero cada vez con inflación más alta, que es el panorama que se mantuvo prácticamente hasta ahora. Y ya no voy a explorar mucho más esto porque si no me voy a ir todo el tiempo explicando lo que pasó en Argentina. Pero, ¿por qué les explico esto? Porque yo veo en Ecuador una situación bastante parecida a la que existía hacia el año 2001 en Argentina. Se parece en el sentido de que los años de bonanza, de buenos precios de exportación, ustedes que fueron los años de Correa, aumentaron mucho el nivel de gasto público. Además, no siguieron rigurosamente las reglas de buen manejo financiero del Banco Central, porque no mantuvieron un nivel de reservas equivalente por lo menos a los depósitos del sistema financiero en el Banco Central, como para que fuera cierto que existe esa liquidez y que debe tener reservada el sistema financiero para afrontar eventuales retiros de depósitos. Además, obviamente que el nivel salarial y lo mismo que el del gasto público se ubicó para términos del intercambio muy favorables, y es probable que los bancos hayan dado, yo en eso no estoy suficientemente
informado, pero no sería raro que también los bancos hayan dado crédito al sector privado, que el sector privado en situaciones, sobre todo ahora con el agravamiento de la pandemia y de la cuarentena, puedan estar en dificultades para ser pagados, ¿no? Entonces, el peligro grande que yo veo para el caso de Ecuador es el peligro de que se desate una crisis financiera como la que sufrimos nosotros en el año 2001, ¿no? Ese es un peligro que hay que tener presente. Por supuesto, evitar eso requería el ajuste fiscal, que siempre es difícil hacer el ajuste fiscal. Yo sé que el gobierno de Lenín Moreno tuvo la intención de hacerlo, pero como siempre ocurre también en Ecuador, yo vine siguiendo el Ecuador desde hace muchos años, resulta muy difícil tomar decisiones sobre materia de impuestos y en el Congreso, en el Congreso Nacional, entonces, en el Poder Legislativo. Entonces, obviamente que él los tomó la cuarentena y la pandemia en una situación muy, muy delicada, que yo creo que pone en riesgo al sistema monetario y financiero del Ecuador. Muchas veces a mí me dijeron, no, pero bueno, nosotros tenemos la suerte de que no tenemos el sucre o no tenemos una moneda local que podría ser la base de una suerte de pesificación como la que hizo Argentina. Bueno, yo no diría que no la tienen, ustedes en realidad la tienen también. La tienen porque el Banco Central ya ha preparado una moneda fiduciaria, no, una criptomoneda, creo, que eventualmente podría poner en circulación, pero que no sería una moneda convertible en dólares billetes, ¿no? Sería una moneda como era el peso una vez que dejó de ser convertible y dejó de tener tras de sí una caja de conversión. Si, por ejemplo, echaran manos a poner en circulación esa moneda para enfrentar el retiro de depósitos que pudiera haber en el sistema bancario o para financiar el déficit del sector público, obviamente ahí estarían avanzando hacia una suerte de especificación como la que se dio a partir del año 2002 en Argentina. Ahora, ¿tendría el efecto que tuvo, el terrible efecto que tuvo la especificación compulsiva en Argentina en el 2002? Bueno, yo no me atrevo a predecirlo, pero todo va a depender de qué actitud toman los ecuatorianos, los que tienen ahorros hoy en dólares en el sistema bancario o dólares billete, si se desesperan por el hecho de que se les están virtualmente transformando a esos en una moneda que ya no es virtualmente, que no es el dólar, porque por más se llame como se llame, pero no tiene libre movilidad y disponibilidad. Bueno, si entra la desesperación y se trata de volver a convertir los ahorros que puedan haber quedado en esa moneda virtual en dólares verdaderos, ahí puede haber un efecto tipo de evaluación muy, muy grande, ¿no? Ahora, si eso va a dar lugar a una espiralización de la inflación como la que se dio en Argentina desde el 2002 en adelante, es difícil de predecir. Yo creo que se podría evitar, nosotros estábamos a punto de evitar esa salida tan traumática
que implementó Dualde, pero no la pudimos evitar porque nos sacaron del gobierno, me refiero a De la Rúa y a mí. Nosotros habíamos llegado a la conclusión de que era imprescindible reestructurar la deuda, tanto de la nación como de las provincias, de una manera ordenada, para alargar los plazos, hacer que por 2 o 3 años no hubiera vencimientos de capital y bajaran las tasas de interés que se habían ubicado en niveles muy altos a no más del 7% anual. Estaban prácticamente en el doble, estaban en 14, 15% y en algunos casos hasta en 20%, por ejemplo, la deuda de las provincias con los bancos. En esa época no existían para los bonos las cláusulas de acción colectiva que ahora sí tienen los bonos y por lo tanto no había un procedimiento ordenado y relativamente sencillo para reestructurar las deudas y conseguir que todos los acreedores acepten la reestructuración. Así que tuvimos que buscar mecanismos indirectos, los encontramos y hasta un cierto punto el Fondo Monetario Internacional nos apoyó para que pudiéramos llevar adelante ese proceso de reestructuración ordenada de la deuda. Y estábamos bastante avanzados, habíamos logrado reestructurar prácticamente el 50% de toda la deuda pública, nación y provincias, con una economía muy importante de intereses y con un diferimiento de amortizaciones por 3 años, y quedaban unos 40.000 millones de dólares, que eran un poquito menos del 50% de la deuda, en dólares y bajo ley extranjera, que estaban circulando básicamente en el exterior, y para los que había que proponer todavía un canje, también con reducción de intereses, diferimiento de pagos de capital por 3 años, y no otros cambios, y para lo cual teníamos incluso los votos necesarios para imponer unas cláusulas que se llaman de acción de salida consentida, que hoy día es mucho más fácil hacer eso porque están las cláusulas de acción colectiva. Lamentablemente, por una circunstancia política internacional, se desató el ataque a las guerras gemelas. El presidente Bush y su ministro del Tesoro ya dejaron de prestar atención a la situación de Argentina y de América Latina y solamente se concentraron en los temas de allá de Bin Laden y de Afganistán. El presidente Bush pidió que los gobiernos de Europa apoyaran a Turquía, que estaba también en una situación muy delicada en ese momento, porque iba a necesitar el espacio aéreo turco para poder invadir Afganistán, y no aparecía con ganas de apoyar a Argentina. El Fondo Monetario Internacional había apoyado a Argentina en el entendimiento de que el Tesoro también lo iba a apoyar, y lamentablemente el director gerente del fondo, que era Köhler, un alemán, enojado con Bush, dijo, si el gobierno de los Estados Unidos no apoya a Argentina, nosotros le vamos a retirar el apoyo. Y nos retiró el apoyo en medio del proceso de reestructuración ordenada de la deuda. Obviamente eso asustó a todo el mundo en la Argentina, se produjo una corrida de depósitos y ahí tuvimos que poner una restricción al retiro en efectivo, en dólares billete, del sistema bancario, que es lo que se llamó el corralito. Obviamente eso provocó mucha insatisfacción en la población y los opositores al gobierno, no solo los peronistas que querían volver al gobierno, sino también una buena parte del propio Partido Radical decidió voltear al gobierno y tomar el poder. Ahora, tomaron el poder para adoptar todas esas decisiones que fueron realmente desastrosas. Por supuesto, al pacificar, revirtieron la primera etapa de la reestructuración ordenada de la deuda, con lo cual quedó toda la deuda de nuevo pendiente en default y pendiente
de reestructuración, y todo eso hizo que el proceso fuera muy desordenado y muy costoso. En este sentido, yo veo una diferencia a favor de Ecuador. Ustedes tienen una situación delicada de deuda externa, pero me da la impresión que la actual directora gerente del Fondo Monetario Internacional tiene una actitud muy favorable a ayudar al Ecuador a que la reestructuración de la deuda y la solución del problema de la deuda sea muy ordenada. Y yo creo que a su vez es posible que, teniendo en cuenta también la existencia de la cuarentena y los problemas que enfrentan en realidad todos los países, pero todavía más grave en un caso como el de Ecuador, merece el Ecuador un apoyo especial. Yo creo que este es el elemento más favorable que ustedes pueden tener, y yo creo que es fundamental que trabajen codo a codo con los organismos multilaterales de crédito y con el Fondo Monetario Internacional. También tienen que enganchar a China, porque China es un acreedor importante de ustedes. Ahí va a haber una cuestión delicada, porque en realidad la tensión que hay entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno chino puede ponerlos en algunos dilemas, pero yo creo que, sobre todo con el apoyo de Cristalina, la directora gerente del Fondo Monetario, pueden manejar esa situación. Ahora, tienen que ser muy sensatos. Obviamente que el ajuste fiscal, teniendo en cuenta los bajos precios del petróleo y los términos de intercambio muy desfavorables, más todo el efecto negativo que ha tenido la pandemia, es imprescindible que hagan un ajuste fiscal. Y el ajuste fiscal que tienen que hacer, por el lado, tienen que buscar todos los gastos que sean superfluos o que no sean realmente esenciales, reducirlos. Tienen que ser también muy austeros en lo que es salarios del sector público, y a lo mejor van a tener que producir una reducción de salarios. Le tienen que explicar a la gente que mucho peor sería si se vieran obligados a abandonar el dólar como moneda, y entonces sí, el golpe a los salarios reales y lo mismo que al gasto público sería brutal y mucho mayor, nada más que se daría en forma de un golpe devaluatorio e inflacionario, ¿no? Que al fin y al cabo, si se le explica bien a la gente, es posible que entienda que es mejor ser realista y aceptar reducciones de gastos y de salarios para evitar un golpe mucho más costoso socialmente y económicamente, como el que se daría con un proceso forzado de desdolarización de la economía ecuatoriana. La otra cuestión que a mí me parece fundamental y que sé que es difícil es la cuestión del sistema impositivo. Obviamente, frente a una situación como la que vive Ecuador, el sistema impositivo hay que pensarlo no solo en términos de que provea la recaudación necesaria para financiar el nivel de gasto público y no tener déficit. Hay que pensar en que aún sin pagar, digamos, dejemos de lado los intereses que se puedan conseguir con la reestructuración de la deuda, que no haya que pagar intereses ni amortización de deuda por un determinado periodo. Pero no tiene que haber en la economía déficit primario, es decir, tiene que tenderse a balancear los gastos primarios con los recursos. Entonces, el sistema impositivo tiene que aportar los recursos, pero además hay que pensarlo al sistema impositivo de tal forma que permita recuperar la competitividad de la economía. Es decir, hay que pensar el sistema impositivo como para producir una devaluación fiscal, es decir, una devaluación por vía del sistema impositivo. Nosotros, con Joaquín Cotani y otros economistas de mi equipo, habíamos hecho una propuesta
en este sentido para Grecia en el año 2010. Y la propuesta era la siguiente: conviene aumentar el impuesto al valor agregado y reducir todos los impuestos que incrementan los costos de producción, incluidos los aportes jubilatorios a cargo de los empleadores que encarecen el costo laboral y que crean una brecha entre el costo laboral y el salario de bolsillo del trabajador. Por supuesto, los impuestos que se eliminan tienen que ser compensados con la recaudación del impuesto al valor agregado. Esto es equivalente a una devaluación fiscal. ¿Por qué? Porque, por un lado, provoca el aumento de los precios típico de la devaluación a través del aumento de la tasa del impuesto al valor agregado. Pero por otro lado, disminuye el costo de los salarios para todas las actividades de exportación y para toda la economía por vía de la reducción de los impuestos que gravan a la nómina salarial. Y en la medida en que eso permite recaudar lo necesario junto con el impuesto a las ganancias, pero hay que evitar los impuestos que desalientan la inversión y que encarecen los costos de producción y que le quitan productividad y capacidad de crecimiento a la economía. Por supuesto, por el lado de los gastos, hay que priorizar los gastos sociales que tiendan a llevar alivio a todos los sectores que quedan marginados o que han visto agravada su situación por la pandemia y por la cuarentena y por todas las restricciones que el gobierno se vio obligado a poner. Yo creo que esto debería ser el programa de gobierno hasta las elecciones. A mí me parece que por de pronto el hecho de que el presidente Lenín Moreno, él no está buscando la reelección, y me da la impresión de que su vocación es aportar soluciones a la situación de Ecuador, tienen una buena oportunidad. Y a mí me parece que si los posibles candidatos a gobernar al país, si por lo menos en un porcentaje de esos candidatos hay sensatez, tendrían que ayudarlo al presidente Lenín Moreno a poder implementar las medidas, aunque sean duras, ahora antes de las elecciones. Por supuesto que me imagino que si hay algún candidato apoyado por el expresidente Correa, no va a tener esa actitud, porque yo lo veo al expresidente Correa la misma actitud que ha tenido acá Cristina Kirchner en Argentina, y que va a tratar de que se deteriore al máximo la situación para luego aparecer él como un eventual salvador y sacarse de arriba los problemas judiciales que tiene y cosas por el estilo. Pero bueno, esta es una dificultad política obviamente seria, pero yo creo que acá se va a poner de manifiesto la madurez y la calidad de la dirigencia política. Ojalá Ecuador tenga en ese sentido una mejor experiencia que la que tuvo en circunstancias similares en mi país, la que tuvo Argentina. En Argentina, lamentablemente, fuera del presidente de la Rúa y del anterior presidente Menem, que en realidad estaba en actitud de apoyar, y de algunos gobernadores sensatos que estaban en actitud de apoyar, una parte muy importante del Partido Justicialista, sobre todo la que estaba con gran poder en la provincia de Buenos Aires, liderada por Eduardo Duhalde, junto con una parte importante del propio Partido Radical, también de la provincia de Buenos Aires, que estaba lamentablemente liderado por el expresidente Alfonsín, en lugar de buscar ayudar al gobierno de la Rúa y ayudarme a mí, que era el ministro de Economía, a encontrar una salida ordenada a la situación, prefirieron provocar un golpe institucional, tomar ellos el poder y hacer las barbaridades que después hicieron.
Yo espero que nada de esto ocurra en el Ecuador, y si yo pudiera darles algún consejo a la dirigencia ecuatoriana, les diría, presten atención a la experiencia argentina. No vaya a ser que de este próximo proceso electoral termine pasando algo parecido a lo que pasó en Argentina cuando cayó el gobierno de la Rúa y asumió el gobierno de Dualde, porque si ese fuera el caso, lamentablemente tendríamos que esperar que 20 años después todavía Ecuador siga teniendo los mismos problemas de los que salió con la dolarización 20 años antes, ¿no? Porque imagínense, Argentina han pasado 20 años desde que se abandonó el régimen monetario que nos había dado estabilidad y varios años de crecimiento, y que si bien estaba enfrentando situaciones difíciles en el año 2001, podría haber tenido una salida muy ordenada y sin destruir la base contractual de la economía, y lamentablemente porque no ocurrió eso, hoy, 20 años después, estamos enfrentando una situación muy delicada. Fíjense que hay mucha gente hoy en Argentina que dice, uy, necesitamos un régimen de convertibilidad o una dolarización para que se vuelva a producir un efecto como el que se produjo en el año 91 y podamos volver a gozar del clima de estabilidad, de inversión, de crecimiento que tuvimos por varios años en aquella década de los 90. Por supuesto, no es la actitud que está teniendo el actual gobierno, pero yo me imagino que si el actual gobierno en Argentina sigue cometiendo los errores que está cometiendo, no sería raro que dentro de 4 años un nuevo gobierno haga o intente hacer lo que hicimos con Carlos Menem y su gobierno a principios de la década del 90, ¿no? Yo espero que no pase, que la experiencia de Ecuador sea en este sentido mucho mejor que lo que fue la experiencia de Argentina. Pero me pareció apropiado aprovechar esta conferencia para transmitirle mi experiencia y bueno, si en algo les sirve y si algún dirigente o algunos dirigentes de Ecuador la consideran valiosa, la tengan en cuenta para saber cómo van a transitar este año hasta las elecciones, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, doctor. Realmente brillante su charla, la transmisión de sus reflexiones, su experiencia y los referentes. Gracias también su apertura para contestar algunas preguntas un poco más concretas. Y le voy a hacer en orden, ¿no es cierto?, de una en una para ir ganando. La primera de ellos es mía. ¿Qué estrategias concretas debería usar el gobierno, la autoridad económica, para ganar viabilidad política y social de medidas que son dolorosas? Porque explicarle bien el tema a la gente. Yo no veo otra posibilidad más que explicar. Fernando Henrique Cardoso, el gran presidente de Brasil, decía, gobernar es explicar. Hay que tratar de que la gente entienda. Ahora, por supuesto, si no se logra que la gente entienda por qué hay que tomar ciertas medidas y que la alternativa es mucho peor, entonces obviamente no hay solución, ¿no? Pero no hay, por supuesto, para imponer austeridad y reducir gastos, hay que ser muy selectivo y obviamente buscar de reducir todos aquellos gastos que sean superfluos o que se puedan evitar, y también hacerlo con un criterio de justicia. Obviamente que hay que pedirle más sacrificios en el sector público, por ejemplo, a los que tienen remuneraciones más altas, lo mismo en materia del sistema jubilatorio, y
y también todo lo que sean subsidios que vayan a sectores sociales que no los merecen ni los necesitan, sacarlos, pero mantener los subsidios que van a los sectores más necesitados. Y a los sectores más necesitados, focalizar bien los subsidios, o sea, para que no haya filtraciones que lleguen a gente que no les corresponde, ¿no? Entonces, el sentido, explicar y mostrar que se trata de ser lo más equitativo posible. Y a los que hagan demagogia o a los que digan acá hay otro tipo de solución, nosotros les vamos a dar tal o cual beneficio, ponerlos de manifiesto, obligándolos a que expliquen de dónde van a sacar el dinero, cómo es que lo van a hacer, que no se limiten a decir, nosotros vamos a dar tal tipo de soluciones. Sé que esto no es sencillo. Yo viví las dificultades que significa tratar de convencer a la gente de esta manera. En el año 2001 fue muy difícil, pero nosotros convencimos a la gente de esa manera en el año 90-91. O sea, las medidas que tomamos previos al lanzamiento del plan de convertibilidad y luego simultáneo con el plan de convertibilidad fueron medidas de ajuste muy severas. Nosotros privatizamos todas las empresas que tenían una cantidad enorme de empleo superfluo y en las que había mucha corrupción y había muchas pérdidas que generaban grandes gastos para el Estado. Y al principio, obviamente la gente que se había estado beneficiando de esas empresas creó mucha resistencia, pero los convencimos de que era imprescindible, porque además en Argentina no había teléfonos, no había electricidad suficiente, había escasez de todos los servicios y la gente se dio cuenta que las empresas públicas, además de perder un montón de dinero, no prestaban buenos servicios y apoyó el proceso de privatización de empresas, que no generó recursos. Algunos dicen, se vendieron las joyas de la abuela. No eran joyas, eran hipotecas de la abuela, pero permitió reducir el gasto público, eliminar el déficit fiscal, ¿no? Después abrimos la economía y creamos competencia para inducir a que el sector industrial y el sector privado se preocuparan por la calidad de la inversión, por la eficiencia, ganaran competitividad. Por supuesto, eliminamos todos los impuestos a las exportaciones y tratamos de reducirles todos los impuestos que gravaban los costos de los sectores de exportación para que ganaran competitividad, ¿no? Porque por otro lado ya no iban a tener la devaluación permanente de la moneda como forma de alentar las exportaciones. Había que encontrar una forma de alentar las exportaciones sin necesidad de devaluar permanentemente la moneda. Todo eso lo explicamos y la gente lo entendió. Claro, de inmediato empezó a conseguir el beneficio que significó la estabilización inmediata de la economía después de una hiperinflación y una recuperación del nivel de actividad económica que también fue inmediato, ¿no? Ahora no es tan fácil provocar un efecto de esa naturaleza. En realidad, ustedes lo consiguieron después de la dolarización, después de un año, donde tuvieron que dejar que se ajusten los precios relativos, etcétera, pero después de un año la dolarización les produjo el mismo efecto que en el caso de Argentina la convertibilidad produjo desde el primer día, es decir, desapareció la inflación, se recuperó la economía y entró a funcionar mucho mejor. Ahora un efecto de ese mismo tipo no es fácil de producir, no hay mecanismo para producirlo. Ahora hay que producir ajustes y hay que explicarle a la gente que esos ajustes son menos costosos económica y socialmente que los que ocurrirían si no se hacen esos ajustes. Es decir, es un poco más difícil de explicar qué es lo que nos pasó a nosotros a principios de los 90. Es la misma dificultad que enfrentamos nosotros en el año 2001. Perfecto. Otra pregunta justo con lo que es bastante caliente y usted advirtió los riesgos del sistema financiero. Nuestro sistema financiero es bastante oligopólico y los últimos años ha mostrado altos niveles de rentabilidad. ¿Qué opinión le merece a usted
regulaciones directas de diferimiento de plazos en el crédito o regulaciones directas de reducción de tasas de interés, del spread bancario. ¿Qué opinión le merecería regular al sistema financiero con ese antecedente de un sistema financiero bastante rentable hasta el momento y medio oligopólico? Bueno, hay que tener cuidado en el sentido de no asustar a los depositantes del sistema financiero, ¿no? Yo creo que en realidad tendría que haber un diálogo entre el Banco Central, el gobierno y los banqueros para que la forma como se maneje el sistema financiero no acentúe el riesgo de salida de depósitos y de desintermediación financiera o de deterioro demasiado peligroso de la calidad de la cartera de los bancos. Por supuesto, frente a una situación como la que se está viviendo ahora, el dar más plazos, el bajar las tasas de interés, el reestructurar los pasivos de los deudores que tengan dificultades, es algo bueno para los bancos, porque si no, la alternativa va a ser que no van a cobrar esas acreencias. O sea que yo no creo que la actitud de los banqueros vaya a ser la de usufructuar al máximo de la situación y desentenderse de la búsqueda de soluciones, porque en realidad no hay soluciones para los banqueros que vayan a poder recuperar totalmente sus activos y su capital y tener grandes ganancias en una situación tan delicada como la que está viviendo la economía ecuatoriana, ¿no? Yo en ese sentido creo que el manejo que hay que hacer del sistema financiero desde el Banco Central y desde el gobierno y desde la superintendencia de bancos y también con relación a las cooperativas de crédito y a las entidades, tiene que ser un manejo muy prudente. Si yo fuera presidente del Banco Central o superintendente de banco o gobierno, conversaría mucho con los banqueros, ¿no? Por supuesto con conocimiento, tienen que tener gente que sepa tanto de bancos y de manejo financiero como los propios banqueros. Si mandan a negociar con los banqueros a gente que no entiende nada del tema, ahí es muy difícil la situación, ¿no? Pero hay que tener un diálogo con ellos y no tomar medidas de tipo prepotentes que puedan asustar sobre todo a los depositantes y a los acreedores de los bancos, porque si ponen a los bancos en crisis, eso no se arregla luego con una estatización de la banca como normalmente se solía hacer en el pasado, porque al fin y al cabo el gobierno termina comprando más problemas y normalmente los funcionarios del gobierno cometen más errores de manejo de los bancos que los propios dueños de los bancos, aunque la experiencia de Ecuador es que ha habido dueños de bancos que se han manejado muy mal, yo entiendo, pero me parece que después de aquellas traumáticas experiencias de los años previos a la dolarización, yo pienso que, no sé, se me ocurre que los banqueros del Ecuador deben haber sido más prudentes y menos ambiciosos en el sentido de especular con las situaciones favorables y desentenderse en los momentos de crisis, ¿no? Otra pregunta. ¿Cómo debemos renegociar la deuda externa sin asustar a los mercados financieros internacionales, sin perder el apoyo del Fondo Monetario, que en su conferencia estableció usted como un elemento clave de la sostenibilidad de la dolarización? ¿Cuáles serían como las estrategias, los tips para eso? Yo creo que lo que tienen que hacer es buscar un alivio importante en los próximos años en términos de disminución de las tasas de interés y también de prórroga de las amortizaciones para que el costo fiscal de atender la deuda pública
sea menor, pero no pretender, digamos, reducciones del capital adeudado, ni tampoco asumir una actitud prepotente y diciéndole ustedes son culpables porque nos prestaron. O sea, no hagan lo que lamentablemente está haciendo Argentina, porque en definitiva, cuando uno reestructura la deuda, los acreedores tienen que entender que no tiene uno alternativa, además lo tienen que hacer con apoyo del Fondo Monetario Internacional y lo que se trata es de mantener el crédito. O sea que después de eso, Ecuador tenga acceso al crédito a tasas razonables de interés, ¿no? Por supuesto, no es tan fácil conseguir eso, pero si la reestructuración de la deuda se hace como después de un default desordenado, de la forma como la hizo Argentina en los 2000, y quedan acreedores que no se presentan a los canjes y que accionan en los tribunales de Nueva York, bueno, eso significa que definitivamente Ecuador no va a tener nunca más crédito. Y si no tiene crédito, va a ser muy difícil mantener la dolarización, porque más de un ecuatoriano que tenga dólares en el sistema o dentro del Ecuador va a decir, yo me siento más seguro sacándolos del Ecuador, porque en algún momento me los van a tratar de manotear. Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, el haber conseguido una espera hasta agosto para hacer una negociación ordenada y hacerlo con apoyo del Fondo Monetario Internacional y conducido por gente que no tenga una actitud de, digamos, echarle la culpa a los propios acreedores del problema, me parece que es la forma más conveniente, ¿no? ¿Qué opinión le merece en las condiciones del mundo, del Ecuador, la posibilidad de sustituir endeudamiento externo por interno, si es que hay alguna fuente de ahorro nacional? Bueno, ojalá, obviamente que poder generar ahorro y que ese ahorro esté dispuesto a invertirse o a proveer financiamiento dentro de Ecuador es la clave del éxito de un proceso de crecimiento. Ahora, si el ahorro que se genera en el Ecuador no lo van a mantener en el Ecuador o no se va a invertir en el Ecuador si lo hacen o lo pretenden hacer con medidas compulsivas, diciendo, bueno, por ejemplo, ustedes tienen una restricción para el movimiento de capitales, un impuesto del 5%. Ese no es un buen impuesto, porque en realidad asusta a los que eventualmente podrían traer capitales al Ecuador, porque significa que van a tener restricciones para poder repatriar dividendos o repatriar incluso ese capital. Mucho peor sería aumentarlo. Hay gente que seguramente va a decir, señores, en vez de 5%, pongamos 10% o más de impuesto a cualquier salida de capital. Eso va en la dirección incorrecta. Así no van a retener el ahorro ecuatoriano dentro del Ecuador. Ahora, si se ordena la economía, si se abren oportunidades de inversión y el sistema impositivo promete no ser confiscatorio de los retornos que pueda tener la inversión dentro del Ecuador, y además Ecuador, si bien reestructura sus pasivos, demuestra voluntad de cumplir con sus obligaciones y no se transforma en un defaulteador serial, como lamentablemente se ha transformado la Argentina. Eso es la mejor forma de mantener, de que el ahorro voluntario se invierta y provea financiamiento al sector privado y al sector público
del Ecuador y que no sea necesario endeudamiento externo, ¿no? Hay países como Japón, por ejemplo, que el sector público tiene una deuda enorme y las empresas también. ¿Pero por qué? Porque tienen una tasa de ahorro enorme y todo se financia dentro del mismo Japón. Y pasa algo parecido en Italia. Italia también es un país que tiene una deuda pública muy alta, el sector privado no está tan endeudado, pero no tiene deuda externa porque los italianos son ahorrativos. Y como en general nunca se echaron manos ni se desvalorizaron los ahorros de los italianos dentro de Italia, en ese sentido los ayudó mucho el pertenecer a la Unión Europea, han podido sostener con ahorros internos unos niveles de deuda muy elevados, ¿no? Ahora, por supuesto, ese tipo de cosas se consigue con muchos años de buen manejo monetario, buen manejo fiscal, de cumplimiento de las obligaciones, respeto de los derechos de propiedad. Eso no se va a conseguir milagrosamente, mucho menos en Argentina, pero incluso es difícil en Ecuador, ¿no? Héctor, 30 años después de la convertibilidad, 20 años después de la dolarización, con la sujeción a los shocks reales externos, ¿usted todavía apostaría a los tipos de cambio fijo extremos o pensaría que un tipo de cambio flexible es una opción para países medio indisciplinados o indisciplinados y medio como los nuestros? Bueno, es que ni la dolarización ni la convertibilidad hay que verlas como sistemas de tipo de cambio fijo. No, no. La dolarización y la convertibilidad son sistemas monetarios para que el país tenga moneda sana, ¿no? Por supuesto que los países pueden tener moneda, pero que no son papel pintado. Eso cualquier país lo puede tener. Pero ¿para qué sirve tener una moneda que es papel pintado? Y para terminar en hiperinflación o en crisis muy graves como las que tuvimos varias veces en Argentina y como las que ha tenido Ecuador. A la dolarización o a la convertibilidad no se cae porque se le ocurre a alguien que adoptar una moneda del exterior. No, simplemente porque no existe otra posibilidad más que esa para que el país tenga moneda, ¿no? En definitiva, todos los países que tienen moneda sana, al principio tuvieron cajas de conversión. El dólar americano nació como una caja de conversión con relación a una moneda de plata que era el dolare y que era el duro español. Y funcionó así, vinculado a la plata, estaba respaldado el dólar por plata, hasta que pasó a estar respaldado por oro. Y la libra esterlina también funcionó como una caja de conversión contra una moneda que era la que la gente se utilizaba, que era el oro, ¿no? Y por eso había el patrón oro y el patrón plata, después todos adoptaron el patrón oro. Ahora, llegó un momento en que las monedas de algunos países, la libra esterlina, el dólar, se transformaron en monedas fiduciarias, es decir, que inspiraban confianza por sí mismos, ya no necesitaban estar con una paridad fija con relación al dólar o con relación al oro o a la plata, y empezaron a funcionar como monedas que inspiraban confianza por sí mismos, se transformaron en monedas fiduciarias sanas, es decir, que no. Ahora, algunas de esas monedas se fueron desprestigiando, como la libra esterlina, que en un momento dado tuvo que declararse inconvertible, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí el dólar, que siguió siendo una moneda convertible, incluso respaldada en oro hasta el año 71, se transformó en una moneda fiduciaria muy sana. Las otras monedas en general
estaban muy relacionadas con el dólar. El sistema de Bretton Woods hizo que hubiera paridades fijas de prácticamente todas las monedas del mundo con relación al dólar. Es cierto que el Fondo Monetario podía autorizar ajustes, devaluaciones o apreciaciones, pero en general era un sistema de tipos de cambio fijo. ¿Qué ocurrió? Cuando el dólar se desvinculó del oro, por decisión del presidente Nixon en el año 71, las monedas que se habían adquirido prestigio y se habían transformado en sí mismas monedas fiduciarias, como el yen japonés o el marco alemán, y casi todas las monedas europeas, y también el dólar australiano y el dólar canadiense y el dólar de Singapur, todas estas monedas entraron a flotar para apreciarse frente al dólar, porque son monedas que adquirieron la característica de una moneda sana, de una moneda confiable, de una moneda fiduciaria que inspiraba confianza en su gente. Fíjense ustedes que cuando se salió del régimen de Bretton Woods, se necesitaban $3.50 o 3 marcos 50 para comprar un dólar. Y luego llegó un momento en que prácticamente un marco 50 compraba un dólar. Y lo mismo pasó con el yen. El yen se necesitaban 350 yenes para comprar un dólar. Y luego con 100 yenes se compraba un dólar. O sea, las monedas, para transformarse en moneda fiduciaria, en moneda sana, y permitir que haya un banco central que con esa moneda hace política monetaria, tienen que adquirir confianza, inspirar confianza, adquirir calidad. La calidad de la moneda es una cuestión fundamental. ¿Qué pasó con nuestras monedas? Nuestras monedas nunca se transformaron en monedas fiduciarias que inspiraran confianza. Por eso es que la gente, de hecho, empezó a utilizar el dólar como moneda, sobre todo para proteger sus ahorros y para asegurar el cumplimiento de algunos contratos si es que los podían hacer en dólares, ¿no? Entonces, la dolarización, como la convertibilidad, o el sistema bimonetario, que yo creo que es muy bueno, que tiene Perú, por ejemplo, y que me parece que Ecuador lo podría haber llegado a tener, porque la intención de Dajic, yo recuerdo porque yo estuve con él cuando él era vicepresidente y autorizó el uso del dólar para la intermediación financiera por allá por el año antes de la guerra con Perú, o sea, debe haber sido por el año 73, 74, podía haber llegado a tener un sistema bimonetario con las virtudes que tiene el sistema peruano. El sistema peruano, que se creó desde la época de Fujimori, convive el sol con el dólar y las dos monedas circulan. Ahora hay una gran estabilidad en la relación sol-dólar. Es flexible. Por ejemplo, cuando se bajan los precios de las commodities y un poquito se devalúa el sol, pero cuando sube el precio de las commodities se aprecia el sol y el sistema funciona muy bien como sistema bimonetario, ¿no? ¿Por qué no pudo funcionar así en Ecuador? Porque después de la guerra con Perú, y sobre todo después que Dajic tuvo que renunciar y se fue del gobierno, empezó a financiarse con emisión de soles, el déficit fiscal demasiado alto, y empezó el Banco Central trató de evitar que eso provocara gran inflación, aumentando mucho las tasas de interés, y empezó el tema de un sistema bimonetario con inflación y altas tasas de interés. Después, cuando yo me acuerdo que el presidente Bucaram me consultó y yo escribí un informe y yo le dije, miren, por esta vía no van a llegar a ningún lado, salvo que
implementen un régimen como la convertibilidad, pero para implementar un régimen con la convertibilidad, primero tienen que hacer una serie de ajustes de precios relativos, etcétera. Cuando intentó ajustar los precios de la electricidad y del gas, claro que él había hecho campaña diciendo que nunca los iba a aumentar o impidiendo que Durán Ballén los aumentara, bueno, lo sacaron del gobierno, ¿no? Y después hubo el periodo que siguió a la caída de Bucaram hasta que asumió Yamil Mahuad fue desastroso en muchos sentidos, no solo en el manejo monetario, financiero, fiscal que se hizo en esa época, sino que además tuvieron los desastres naturales, el Niño, tuvieron una cantidad enorme de problemas, se desató toda la crisis financiera. Obviamente ahí hubo bancos que actuaron con una gran irresponsabilidad, ¿no? Y bueno, y todo eso hizo muy, muy difícil la gestión de Mahuad, que tenía muy buenas intenciones, en mi opinión, pero le costaba tomar las medidas necesarias para reencauzar, hasta que finalmente decidió implementar la convertibilidad, no la convertibilidad, la dolarización, ¿no? Por supuesto con un enorme costo personal, pero yo creo que él pensó, y yo siempre le he rendido un homenaje, porque él pensó más bien en el bienestar y en el futuro de Ecuador, más que en su propio posicionamiento político y personal, ¿no? Y ha sufrido consecuencias por eso, pero en realidad fue una solución para Ecuador. No es como dice Correa, que la dolarización fue algo malo para el Ecuador. No, lo que fue malo son las cosas que él hizo como presidente, que manteniendo la dolarización, aumentó el gasto público, generó déficits fiscales, utilizó reservas del Banco Central para usos que no debería haberlo utilizado y contribuyó a esta situación que ahora, por supuesto, se agrava mucho más por la cuarentena y por la pandemia. Una última pregunta, doctor, ya para no abusar de su generoso tiempo. En el país, usted ya opinó sobre el impuesto a la salida de divisas y lo distorsionante que es el ISD. Acá igualmente tenemos una política arancelaria y la justificación es que hay que defender la dolarización, que la dolarización se cae con los déficits en cuenta corriente y por lo tanto hay que imponer aranceles y el impuesto a la salida de divisas. ¿Cuál es su opinión sobre estas políticas? Bueno, los aranceles de importación, obviamente que muchas veces son imprescindibles y son mejores que los impuestos a las exportaciones. En realidad es más o menos equivalente. Uno podría poner un impuesto a las exportaciones y no poner aranceles de importación, pero en realidad es más razonable, bueno, es un poco difícil de explicar el por qué, pero mejor sería el derecho de exportación. Ahora, el derecho de exportación hay que graduarlo bien. Todo lo que sean derechos de importación sobre insumos para la producción exportable, esos habría que tratar de que sean lo más bajo posible, porque si no se está descolocando la competitividad. Ahora, derechos de importación que encarecen bienes de consumo, tampoco hay que exagerar con los derechos de importación para los bienes de capital, sino se está encareciendo la inversión. Pero para los bienes de consumo, no es una cuestión dañina. Por supuesto, encarece los precios de que la gente tiene que pagar por los bienes, pero tiene el mismo efecto que tiene en cierta medida el IVA, pero
eso no es tan dañino como encarecer los costos de la inversión y sobre todo como encarecer los costos de las exportaciones, ¿no? Ya, doctor, creo que quedamos muy agradecidos a nombre de la Universidad de Cuenca, de la Facultad de Ciencias Económicas, por habernos dado este tiempito y de transmitir su experiencia, sus reflexiones sobre la sostenibilidad de la dolarización y las lecciones que nos puede dar la economía argentina adecuado. Realmente le quedamos muy agradecidos y muy satisfechos por su participación. Les agradezco. Bueno, yo estoy muy contento de haber podido cumplir con ustedes porque es una deuda que yo tenía con la Universidad de Cuenca desde hace mucho tiempo. Ustedes me habían invitado incluso a ir allá, pero yo no había podido aceptar esa invitación en aquel momento. Y después cuando fui a Quito tampoco tenía días como para poder trasladarme hasta Cuenca, así que por lo menos lo he podido hacer a través del Zoom. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, profesor. Tenga No, al una buena... contrario, gracias a ustedes. Pase bien, gracias. Gracias a todos los participantes y asistentes a este encuentro. Quedo agradecido.